Hoy vamos a aprender cómo transformar las instituciones públicas para hacerlas más innovadoras, más abiertas, más dinámicas, más transparentes y más democráticas. Nos basamos en un informe que se llama Instituciones que aprenden, creado para la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado número 27. Este informe propone un modelo HIP o hexágono de la innovación pública, que es muy útil, una herramienta muy práctica para pensar en cómo cambiar nuestras instituciones. Es un hexágono y tiene 6 vectores de cambio: open, abierto; transversal; fast, rápido, ágil; proto, de prototipos y modelos; de colaborativo; y tech, de tecnología digital. Y vamos a dedicar a cada uno de estos vectores una sesión de 30 minutos con la participación de 3 expertos y expertas. Bienvenidas, bienvenidos a todos aquellos que se están conectando en directo al Congreso Novagov, y también a todos aquellos que se conectan después para disfrutar de estos contenidos en diferidos. De alguna manera estamos en 2 lugares a la vez. Por un lado, estamos aquí en el Laboratorio de Gobierno Abierto e Innovación Social en la centralísima Plaza del Pilar, número 3, en Zaragoza, pero también estamos en un espacio-tiempo virtual donde es más fácil hablar en libertad. Podéis conseguir fácilmente un certificado de asistencia respondiendo a un sencillo test que vais a encontrar en cada una de las salas. Y el tema o vector que vamos a tratar hoy es Open. Open, ¿qué es una organización pública que sea open y por qué es tan importante para innovar ser open? Una organización open está abierta a la ciudadanía. El ciudadano conoce y participa en lo que hace la administración pública, pero no solo como espectador, sino cada vez más como protagonista. Es una gestión transparente, utiliza portales de transparencia, herramientas de rendición de cuenta que son claras, eficaces y realmente interesan a la ciudadanía. Publica conjuntos de datos abiertos sobre sus actividades que terceros pueden reutilizar y comparte todo el software de forma gratuita. Participa en redes, se une a asociaciones, comparte experiencia, comparte buenas prácticas, comparte casos de estudios, comparte y aprende de todos. Genera proyectos en colaboración con empresas, con académicos, con expertos, con profesionales que complementan los conocimientos de la administración pública. Hace programas de puertas abiertas, tiene proyecto didáctico, tiene una página web donde está la foto de todas las personas que trabajan en ese ayuntamiento, un correo electrónico para poderle escribir directamente. ¿Qué es esto? ¿Ciencia ficción? ¿Es un futuro abstracto para las administraciones? No. Aquí hay 3 profesionales que ya dan pasos muy concretos, pasos firmes, para que esto no sea un futuro abstracto, sino una realidad. Os presento a mis invitados del día de hoy. Arantxa García Garbi, responsable de la Unidad de Rendición de Cuenta con rango de Subdirección General en la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno de España. Muchas gracias, Arantxa, por venir a acompañarnos. Alberto Ortiz de Zárate, un mito, un clásico y un pionero del Gobierno Abierto de España, que hace 10 años o más en ese gobierno de Euskadi ya estaba impulsando datos abiertos, autoproductos innovadores y la famosísima Irekia. Luego hablamos. Y Anabel Beltrán, jefa del Servicio de Transparencia del Gobierno de Aragón, en el equipo que dirige Raúl Oliván, que es la Dirección General de Gobierno Abierto e Innovación Social. Pasos firmes hacia la transparencia, hacia la apertura. Vamos a empezar por Arantxa. Arantxa tiene a su cargo o en su historial de muchos logros uno muy importante que importa aquí, que es el informe Cumpliendo, que tú lideraste. ¿Qué fue Cumpliendo? ¿Por qué fue un paso tan clave? ¿Y qué has aprendido de la experiencia Cumpliendo? Bueno, pues la verdad es que fue un paso tremendo, porque fue de la nada a algo. O sea, entonces, para nosotros fue espectacular el poder generarlo. Creo que es algo importantísimo que por primera vez en la historia de España se haya logrado hacer un informe de rendición de cuentas del Gobierno de España, porque a lo mejor otros gobiernos sí que lo estabais haciendo, autonómicos, pero del Gobierno de España no había absolutamente nada hecho. Y la firmeza de hacer esa rendición de cuentas, la verdad que fue algo muy bonito.
y lograr, pues como digo, de la nada, poner en orden, estructurar los compromisos, que siempre se hacen muchos compromisos, se dicen muchas cosas, pero no está reflejado en ningún sitio, que esos compromisos sean abiertos y que se digan todas las medidas y todas las iniciativas que se hacen por parte de todos los departamentos gubernamentales que dan cumplimiento a ese compromiso. Bueno, pues para nosotros la verdad que ha sido un logro maravilloso y sobre todo que creo que el mostrarlo y el mostrar que la ciudadanía puede hacer un escrutinio real de lo que le estás mostrando, porque estamos mostrando qué cumplimiento tenemos, cómo lo vamos haciendo, con qué, puedes estar más de acuerdo, puedes estar menos de acuerdo, pero a la ciudadanía le das la posibilidad de verlo, de mostrarlo, de comprobarlo y de sacar sus propias decisiones. ¿Qué es, por si hubiese algún niño o joven que no sabe nada, ni siquiera de qué es un rendimiento de cuenta? ¿Qué es un rendimiento de cuenta? ¿Qué es lo verdaderamente revelador de un rendimiento de cuenta? ¿Qué está haciendo ahí un gobierno? Dice, te prometí y lo he hecho. ¿Cuál crees que son los apartados más reveladores? Los apartados más reveladores es decirle, ¿cuál es mi compromiso? Eso es lo primero, o sea, decir, ahora mismo tenemos 1.463 compromisos detallados, uno a uno, qué compromiso tenemos, que son, se iniciaron desde los acuerdos que se hicieron con otras formaciones políticas al inicio de la legislatura, pero que se han ido evolucionando, porque las líneas estratégicas pueden ir cambiando. Entonces se empezó con los acuerdos, empezamos con 1.201, en diciembre ya eran 1.238, ahora estamos en 1.463, nuestro rendimiento semestral. Entonces, a los niños, ¿qué les diría? Oye, yo me comprometo a hacer esto, y como esto tengo que hacerlo, ¿qué herramientas o qué medidas puedo generar para hacer cumplimiento a esos compromisos? Y con ese compromiso lo que ayudo es a la ciudadanía. Y con esas medidas lo que hago es ayudar a la ciudadanía. ¿Qué hizo la gente? ¿Lo miró? Pues en ello estamos. Por eso me parece tan importante también estar aquí. En ello estamos. Queremos que la gente lo mire. Nosotros tenemos un portal que es dentro de la página web de Moncloa, que es Cumpliendo, o sea, se llama directamente así, y ahí tenemos colgada toda la información y que estamos mejorando, o que estamos intentando mejorar, porque bueno, aquí tenéis algo maravilloso, que es VisualGov, pero queremos hacer gráficos, gráficos interactivos, o sea, en ello estamos trabajando, porque creemos que la ciudadanía, claro, hay que llegar a ella, efectivamente, lo tiene que ver. Es verdad que el presidente del Gobierno, tanto el 29 de julio del 2020 como el 29, vamos de 29 en 29, pues hace una presentación de este informe Cumpliendo, pero queremos que vaya calando. Alberto, Open Data, uno de los primeros en hablar de esto, cuando la gente no tenía ni idea de lo que era y por qué era importante y por qué le afectaba al gobierno, tal, por qué el gobierno tenía que abrir datos, ¿vale? Con esa experiencia en Euskadi. Han pasado 10 años, ¿por qué esto no es ahora commonplace? ¿Por qué no es ahora un tema asumido? ¿Qué pasó en esos 10 años y dónde estamos con esto? Es una gran pregunta y te voy a ser un poco crítico. ¿Qué ha ocurrido? Sabíamos más o menos que era open, pero no sabíamos que era data, no sabíamos que eran los datos. ¿Por qué digo esto? Lo que hemos hecho en estos años es abrir lo que estaba fácil de abrir. Esto que andaba por aquí, pues según el presupuesto lo abro, tengo, no sé, la ruta de carretera las abro, pero lo que no se ha hecho es una reflexión acerca de qué datos tenemos y para qué los queremos en las administraciones. Y esto es el paso ahora ineludible que hay que dar. ¿A qué me refiero? Claro, por una parte, ¿qué son datos? Pues todos son datos. La temperatura de esa habitación es un dato, la edad media que tenemos aquí es otro dato. Ahora bien, estamos recogiendo los datos que queremos, sabemos cuáles queremos y sabemos qué queremos hacer con ellos. Y por el camino hay un trabajo indispensable de estos datos que voy a usar, hacer que sea un dato único, veraz, actualizado, normalizado, fiable. Entonces digamos que hemos trabajado en la corteza de la administración, en lo que da directamente con la ciudadanía. Los departamentos de gobierno abierto son los que hemos hecho esto y con buena voluntad hemos abierto lo que hemos podido. Pero ahora llega el trabajo interno, la cultura del dato, y esto empieza ya no tanto con la ciudadanía, que hay que seguir abriendo los datos, hay que conseguir que las personas que trabajan en la administración tengan objetivos con datos y sobre todo el de la buena toma de decisiones. Oye, ¿tú cómo decides?
Ah, pues no sé, ¿cómo que no sé? Tendrás unos datos, unas evidencias que acompañan tu decisión y que te permiten monitorizar el avance. Por ejemplo, la rendición de cuentas es un uso de los datos para monitorizar el avance de un gobierno. No hemos modelado los datos que tenemos para que cumplan con ese objetivo y no hemos ido a las fuentes a encontrarlos. Entonces, ahora mismo la disciplina que viene, y ya se empieza a ver en varias administraciones, es el gobierno del dato, el data governance, que dicen por ahí, el hacer la parte de dentro, porque no tengo materia prima para vender ya. Digo, ¿qué datos abro? Si es que me pasan cosas como, voy a poner un ejemplo concreto. Un dato que se abre a veces son los aforos en las carreteras. ¿Cuántos vehículos pasan por una carretera? ¿De qué tamaño? ¿A qué velocidad? Bueno, pues me he encontrado que para algunas administraciones un vehículo pesado es el que mide más de 6 metros, pero para otras es el que mide más de 5. Entonces, ¿por dónde pasan más vehículos pesados? ¿Por esa provincia o por al lado? No lo sabemos. Nadie ha hecho el esfuerzo de normalizar esos datos. Así que tenemos un trabajo de base realmente bestia. Y como, no sé, no puedes comerte tanto de un bocado, yo creo que va a haber que focalizar. Y insisto en lo que he dicho antes, la focalización creo que viene porque cada departamento, cada unidad empieza a pensar humildemente en la toma de decisiones. Y verás cómo esos datos van a ser luego útiles también para la ciudadanía. Euskadi lideró esta conversación en su momento. ¿Sigue siendo una referencia lo que se hace en esa región? Sigue siendo, sobre todo en la medida en que hay un gran acervo de datos, hay mucho dato abierto, hay un equipo potente detrás. No sé si podemos decir que somos los primeros ya, seguramente no. Había muchas iniciativas interesantes en muchas administraciones de España, autonómicas, locales. Por ejemplo, un salto que se ha dado, digamos, cuando empezamos, veíamos que los datos estaban pensados para gente técnica capaz de reutilizarlos, que conectaran su máquina a los datos. Bueno, eso sigue siendo importante, pero hemos visto que es importante también que personas de la calle a la primera empiezan a entender algo. Se ha visto ahora con la COVID muy claramente. Entonces, hay administraciones que están destacando, por ejemplo, en la previsualización de las tablas, en la visualización de forma gráfica, en los mapas, y gente que llega un paso más allá en la comunicación. Antes hemos dicho que para el dato es importante ir río arriba hacia lo técnico, pero también en dirección al ciudadano comunicando bien los datos. Buenas infografías, buenas maneras de que se entienda, no de que sea bonito, sino de que se entienda el mensaje, que es un poco diferente. A veces vemos por ahí unos dibujos magníficos que digo, no sé qué pone aquí. Llegar a conseguir la finalidad de la transparencia, que es que las personas se formen juicio a partir de la información pública. Se formen juicio, no solamente digan, bueno, por aquí está, estoy tranquilo, ¿no? Sean capaces de leerlo y de entenderlo. ¿Hay una demanda en el público? Quiero decir, hay una corriente de opinión que dice, me deberías de dar la lista de multas que das, me deberías de dar la lista de vacunas que has puesto. Es decir, porque sin demanda no creo que sea más fácil para el gobierno acelerar este tipo de ofrecimiento de datos. ¿Hay una demanda educada en alguna parte de la población? Hay una demanda, es un poco la demanda de la inmensa minoría que decía el poeta, ¿no? Y sobre todo hay una demanda segmentada, es decir, por ejemplo, la gente que está en investigación, las personas investigadoras, todas son segmentadas y están pidiéndolo activamente, muchas veces al Instituto de Estadística o a quien sea. Los colectivos sociales, también para sus finalidades, están pidiendo datos. El periodismo cada vez más, por suerte, ha costado un poco, pero también está pidiendo datos. Hay una demanda segmentada en función de intereses, que además es lo que tiene que ser. Yo no creo en la demanda general, creo en demandas de lo que a ti te interesa o quieres conseguir. No está llegando tanto, digamos, a la ciudadanía de a pie. Ahora con la COVID un poco más, ¿no? Y yo creo que es que en esa parte hay que ser proactivos. Yo sé que, por ejemplo, la ciudad de Zaragoza, María Jesús Fernández, aquella la iniciativa de datos abiertos de Zaragoza, que ha trabajado magníficamente, ha hecho iniciativa de ir a los centros educativos a hacer prácticas de datos con niños y con niñas. Por ejemplo, a geoposicionar árboles en el barrio, para que empiecen a entender el valor de los datos y luego cuando lleguen a otra edad quieran estudiar y hacer una carrera, por ejemplo, de científica de datos, o para que trabajen en una administración pública y del primer día digan, ¿dónde están mis datos? Yo no puedo trabajar sin mis datos. Entonces, yo creo que esa parte educativa es la que va a llevar a una demanda que probablemente cuando la consigamos va a ser invisible. O sea, cuando triunfemos no vamos a notar que hay demanda porque los datos de verdad van a estar presentes, se van a conseguir con normalidad y va a ser la excepción que yo no tenga el dato que me haga falta. Soy optimista, como ves, Antonella. Hay que serlo.
Hay que serlo si gobernamos. Anabel, jefa de Servicio de Transparencia del Gobierno de Aragón. Hiciste el informe de contratación de la Expo 2008, que fue no solamente un evento extraordinario, sino también un informe extraordinario por su impecabilidad, no porque tengamos que asumir que no, pero celebramos el sí, ¿no? Celebramos una pasión por hacer bien las cosas, también en el más mínimo detalle. Y ahora estás en una herramienta nueva, que es la que yo quiero examinar, explicar bien para nuestro público, VisualGov, una plataforma de rendición de cuenta en tiempo real. ¿Qué es y por qué la idea de tiempo real es tan importante? Bueno, lo acaba de comentar Arantxa, ¿no? En el fondo es esa filosofía. La verdad es que nosotros empezamos antes que la Administración del Estado. Es cierto que algunas comunidades autónomas tuvieron antes claro que de nada servía la transparencia, que es fundamental, sin rendición de cuentas. Y entonces ya en la anterior legislatura se aprobó por primera vez un plan de gobierno, se le dio transparencia. El paso que hemos dado en esta legislatura mediante VisualGov es hacerlo todavía más intuitivo, más visual, en absoluto tiempo real. Hablaba Arantxa de rendición cada 6 meses, que está fenomenal frente a la nada, pero claro, ¿qué os parece o qué le parece a la ciudadanía si en cualquier momento, ahora mismo hemos puesto hasta pantallas, ¿no?, en el lab en el que el ciudadano, por supuesto en su móvil, en su tablet, en su ordenador, puede consultar en tiempo real cómo está el objetivo de construir 14 colegios en Aragón, pero en tiempo real se han construido ya 2, 3, 2 están en proyecto, no solo el objetivo y el cumplimiento acreditado, sino con qué recursos económicos, con qué recursos humanos, en qué plazo temporal. Y además con una capa de imagen visual que nos parece que estamos tremendamente orgullosos de ella, y además con un doble filtro fundamental de los ODS y de la triple agenda social, digital y tecnológica, ¿no? Es decir, que además el ciudadano le ayude todavía y a la ciudadana a entender más ¿qué son los ODS? Todos los objetivos de un gobierno están relacionados con 1, con 2 o con 10 ODS. Pues que puedas hacer todos esos filtros y, claro, y que se haga cada día, ¿no? Que la información esté actualizada y que además hay una frase de Alberto que yo se la robo siempre, que cuando hacemos transparencia solo de lo positivo, eso es propaganda y no transparencia. Entonces, VisualGov a día de hoy nos está arrojando, lo acabamos de ver, pues hay un calendario de legislatura, sabemos que la legislatura avanza algo más del 50% y sabemos que estamos en un 34% de cumplimiento, pero eso es así. Ojalá de aquí al final de la legislatura la situación, la pandemia nos permita avanzar en algunos objetivos que han tenido que retrasarse por dedicar esfuerzos a la lucha contra la pandemia. En fin, no propaganda, transparencia y sobre todo, también lo ha dicho Alberto, que lo entiendan, pasar del derecho a saber, que ese es un derecho ya consolidado en nuestro país o que debería estar consolidado, a otro nuevo reto que es el derecho a entender. Hablarle a la ciudadanía en el registro que la ciudadanía utiliza, que los ciudadanos utilizan. No podemos llenar ya está pasado de moda portales de transparencia con miles y millones de datos y de información que la gente ni usa ni entiende. Hay que dar un paso al derecho a entender y desde luego para eso la pandemia, es triste quizás decirlo, pero ha sido el momento histórico fundamental de la transparencia en este país. Ahora mismo en Aragón hemos pasado de un portal de transparencia que estábamos orgullosas con 30.000 visitas al mes, pero es que hemos pasado a 500.000 de visitas al mes. Sabemos que es porque publicamos cada día la información de la COVID, ¿no? Vacunas, positivos, zonas de Aragón donde se han producido esos positivos, altas, ingresos en UBI, fallecimientos a diario. Y eso ha hecho que mucha gente que no conocía el portal y que a lo mejor no se hubiera acercado jamás al portal de transparencia, nos visite cada día. Entonces, ¿cuál es nuestra ilusión? ¿Cuál es nuestro objetivo? Que esa gente que ha conocido el portal de transparencia por la COVID, pues vea que hay un montón de información que le puede ser útil en su día a día, en su vida, en todo, en la escolarización de sus hijos, en tantas cosas, y no, claro, mantener 500.000 de visitas yo no lo quiero, porque eso significa que algo raro está pasando, pero como dice Alberto, una normalización, un uso cotidiano del portal, duplicar por lo menos el número de visitas. Pero ¿por qué no queremos el mayor número de visitas posible? Sí, porque significaría que al ciudadano le importa la gestión pública, claro, que sería un logro maravilloso, y asume que un instrumento de transparencia es la manera de juzgar a un gobierno, en lugar de asumir
que lo hace mal o que miente, ¿no? Eso sería maravilloso, creo que el objetivo sería tener millones de visitas. Has dicho que la visualización es importante, significa que tú en tu equipo entonces tienes perfiles multidisciplinares, necesitas visualizadores de datos de primer nivel, necesitas gente capaz de transformar estos lenguajes, es decir, también cambia el equipo de trabajo para hacer las cosas de esta manera. Necesitamos documentalistas, necesitamos informáticos, necesitamos o contamos a veces externos. En el caso de VisualGov se contó con un diseño externo pues fabuloso, ¿no? Y ese, pues bueno, pues un contrato pequeño, un contrato menor para contar con ese diseño. No siempre las administraciones tienen todos los perfiles en el equipo, sería ideal tenerlo, pero bueno, se puede ir fuera a buscar ese diseño y además es muy importante, es que la herramienta VisualGov la tenemos en abierto y hay algunas administraciones que han venido a llamar a la puerta. Aquí tenéis la herramienta VisualGov, usarla, simplemente pues bueno, reconocer que la creó el Gobierno de Aragón y nada más, está a disposición de cualquier otra administración, pequeña o grande, que quiera usar esa imagen, esa visualización. Arantxa, próximos pasos del Gobierno en este camino. ¿Cuáles son vuestros planes? Pues mejorar, la mejora continua siempre. Nosotros consideramos que tiene que ser la rendición de cuentas no solamente colaborativo interiormente, porque han tenido que colaborar todos los departamentos gubernamentales, o sea, los 22 ministerios, todas las administraciones a nivel estatal han tenido que colaborar, con lo cual ya se ha hecho. Eso creo que hemos avanzado muchísimo en esa colaboración, porque parece que es lo normal, pero a veces es complicado ese engranaje y que todo funcione, porque hay medidas que se hacen de manera conjunta. Eso por un lado. ¿Y cuál va a ser nuestra mejora? La visualización, consideramos que es fundamental. Como adelantaba un poquito antes, vamos a trabajar en ese sentido, vamos a intentar hacer pues, gráficos interactivos, o sea, en esa página web que no deja de ser oficial y Moncloa un poco puede ser hasta gris, ¿no? Pero creemos que tenemos que hacer un espacio que llegue al ciudadano, efectivamente, que comprenda lo que le estamos mostrando y que pueda hacer un escrutinio del Gobierno. O sea, lo has hecho bien, lo has hecho mal, porque estás cumpliendo. Estamos en un porcentaje muy parecido, lo comentábamos antes, de cumplimiento, en un 33 aproximadamente. Y también una mejora, queremos que esto vaya calando. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues también tenemos un equipo de expertos que nos está ayudando a mejorar en esa metodología como de realización, después el informe de rendición de cuentas, pero también con la sociedad civil, pues con grupos con Más Democracia, intentamos que nos ayuden, que sea bidireccional, o sea, que nosotros aportemos, mire, esto estamos haciendo, pero todas las ideas que nos podáis dar, pues las recomendaciones, intentamos, todas las que consideramos que se pueden implantar, las estamos implantando. Y por último, ¿en qué podemos mejorar y que creo que ayudaría muchísimo? Si se pudiera institucionalizar esa rendición de cuentas. O sea, si llegara un momento en que el gobierno, quien gobierne, tenga que mostrar esa rendición de cuentas, su plan de gobierno y qué acciones hace para dar ese cumplimiento, sería maravilloso. Es decir, que ahora no es obligatorio. No. O sea, sería una ley, o sea, estoy hablando ya de ley gubernamental que diga, oye, aquí rinde cuentas, este es tu plan de gobierno, estas son tus medidas, cuánto has cumplido y cuánto no has cumplido. Creo que llegaría, si eso llegara a hacerse, la ciudadanía lo tomaría como suyo. Ah, mira, ¿qué han hecho aquí? ¿Qué han hecho en empleo? ¿Qué han hecho en vivienda? ¿Qué han hecho? Creo que sería fundamental, mejoraríamos muchísimo. Alberto, un minuto para dar una pequeña clase concentrada a nuestro público, que sabes que son funcionarias, empleadas de la administración pública, sobre cómo atender su cuestión de datos abiertos. ¿Qué hay que mirar? ¿Cuáles son las claves que hay que mirar y cuáles son los primeros datos que habría que liberar? Vale, lo he dicho antes, es el momento del gobierno del dato, por lo tanto de entender qué da valor, cómo sacar valor a los datos, y yo pondría el foco ahora mismo en la toma de decisiones basada en datos, que cada cual analice qué le haría falta de datos propios y datos ajenos y qué combinación va a necesitar para tener un primer cuadro de mando, etcétera. De hecho, la rendición de cuentas puede ser uno de estos elementos. Y por mezclar con aquello solo un minuto, que estamos viendo las rendiciones de cuentas potentes como las vuestras, las están bien, que hay una mejora también desde los datos.
Por ejemplo, si vamos a Aragón, que insisto, soy fan de lo que estáis haciendo, hay muchos proyectos que ponen presupuesto con recursos propios. Eso no quiere decir que es gratis, eso quiere decir que aún no se ha hecho el trabajo de datificar el trabajo de las personas que trabajan en el gobierno y por lo tanto de ver qué aportan esos proyectos. Hay alguna institución como la Diputación Foral de Guipúzcoa que ya han dado ese camino. Entonces, cada persona, el capítulo 1 está relacionado con los proyectos y servicios. Con eso quiero que se entienda la complejidad de los datos. Si no has producido los datos en el origen, luego al final, cuando tú estás haciendo la aplicación de rendición de cuentas, no tienes ese dato, no lo puedes mostrar aunque tenga la voluntad. Entonces, ese trabajo de pensar de verdad qué datos nos hacen falta y pelearlos y sacarlos y darles calidad y llevarlos hasta el final, es un continuo que interviene casi toda la administración. Así que es una cadena de valor que empieza muy río arriba hasta llegar al mar. Bueno, y no digo más. Vale. Ana, una pregunta sobre el público, porque tu esfuerzo es inmenso y de mejora inmensa y de tenerlo todo al día. ¿Qué podríamos hacer para que la opinión pública utilizara más el instrumento? Ya sé que lo están utilizando mucho para la pandemia, pero ¿qué podríamos hacer para que las personas, todas las personas, supieran usar y leer ese instrumento? Por ejemplo, escuelas. ¿Tenéis planes para explicar el rendimiento de cuentas en escuelas? Yo creo que sería crucial. Sin duda, tenemos planes y desde el mes de enero en este espacio físico en el que estamos ahora, en el Lab, se van a producir esos encuentros con chicos, con colegios, con escuelas. Tenemos dentro del equipo personas que están orientadas prácticamente a eso, pero fíjate, tenemos un proyecto que a mí me parece precioso, de esos que emocionan, que se llama Gobierno Fácil, que está también muy insertado en el portal de transparencia, que es convertir la mayor parte posible de los documentos de la administración en lectura fácil. Hemos hecho un esfuerzo, han hecho un esfuerzo de la mano, Transparencia, Educación, por ejemplo, en hacer todos los formularios de escolarización en lectura fácil. Es que cambia el mundo, es decir, ¿por qué la gente entra al portal? Porque sabe que va a encontrar ahí un formulario en lectura fácil para escolarizar a sus hijos, que lo van a entender, hablen el idioma que hablen, tengan problemas de comprensión lectora, etcétera. Y a mí me encanta decir que el documento, hemos pasado, fijaos, con la pandemia hemos pasado de que el documento más descargado del Gobierno de Aragón cada mes, reiteradamente desde hace 5 años, era la tabla de retribuciones del personal estatutario del Salud. Pero no porque el ciudadano medio quiera saber lo que gana una enfermera del Salud, no, pues porque es un colectivo que tiene mucho movimiento de personal y cuando te ofrecen un puesto voy a entrar a ver lo que se cobra de ordenanza en el Salud. Pues hemos pasado de ese documento a un documento del COVID, que tiene sentido, o sea, un documento derivado de los datos de la pandemia, pero es que me encanta que es el que te explica qué es, cómo ver si tienes o no síntomas del COVID en lectura fácil. Ese es el documento que ha multiplicado por 4 cualquier descarga frente a documentos que estaba claro, los estaban consultando, tampoco ha dado tiempo a comentarlo, empleados públicos. Los portales de transparencia, ¿quién los hemos conocido los primeros? Pues las empleadas y los empleados públicos, no había más que ver la información que descargabas. Y ahora, por fin, quizás la pandemia haya servido para que la ciudadanía de a pie, los medios de comunicación, de los que tampoco ha dado tiempo a hablar, cada día en el informativo de Aragón aparece abajo una leyenda que dice fuente portal de transparencia. Eso nos sube las visitas cada día. Y ahí se encuentra la gente, el formulario de escolarización o cómo ver si tengo síntomas o cómo están funcionando las cepas, también en lectura fácil, que os invito a consultarlo porque es una delicia. O sea, así te enteras. Arantxa, último minuto para ti. El instrumento de rendición de cuenta podría ser un instrumento de gestión, un instrumento para mejorar nuestra labor política, porque en el fondo, ¿no?, os demuestra a vosotros mismos cómo van las cosas. Puede ser un instrumento a futuro, no solo a pasado. 20 segundos. Por supuesto, o sea, sí, porque es que nos ayuda a la planificación. Tú, si vas rindiendo cuentas de qué estás haciendo hasta ahora, sabes por dónde vas y sabes hacia dónde tienes que tirar. Uy, pues por aquí he hecho poco, por aquí he hecho mucho, pues quizá, o esto es innecesario, o la gente, si tienes feedback, o sea, vamos, totalmente de acuerdo, sí, para planificar y para hacer mejores políticas públicas. Muchísimas gracias a los tres. Para todos aquellos que están viendo este módulo, recordar que hay una página web donde viene todo, modeloip.net, y ahí encontréis
el toolkit con las herramientas, la explicación de cada uno de los vectores del hexágono y podéis hacer innovación vosotras mismas. Muchas gracias.